porque AD era más centro-izquierda y Copey un poquito centro-derecha, pero muy poquito. Fíjate que Caldera, que siempre fue visto, porque su relación con la dictadura fue mucho más tranquila que la de AD o el Partido Comunista, siempre fue visto como la derecha, pero después Caldera llega al poder en segunda vez con el chiripero, que era por izquierda. Sí. Y se habla de Caldera como un gobierno de transición para que viniera después Chávez. De manera que esa, digamos, pareciera que no entendemos también la personalidad del venezolano, su historia. En Venezuela, después de la independencia, vino un desastre porque todos los jefes de la independencia empezaron a pelearse por el poder y caímos en una etapa de inestabilidad muy grande. Hasta que llegó Gómez y acabó con todo un ejército profesional. Los gochos gobernamos el país. Pacificador. Sí. Y después, bueno, la generación militar que había estudiado en Estados Unidos, que era moderna, Pérez Jiménez, que había estado en Perú y conocía otras cosas, vieron a los gochos como caramba, muy rudimentarios, y se alían con Acción Democrática y dan el golpe contra Medina. Pero tú revisas la historia entre conservadores y liberales, adecos y copellanos. Nosotros vivimos en una polaridad permanente que cambia de signo, pero cuyo norte siempre es el conflicto. O sea, vivimos en un permanente conflicto. La estabilidad democrática, que el periodo más largo, 40 años de Ade y Copey, lo cambia Chávez por cansancio frente a la polarización de esos dos factores. Sí, es que Venezuela siempre ha tenido varios contrastes o como varias etapas históricas de contraste, ¿no? Habría que ver dónde estamos ubicados y cuál es el contraste que nos divide en este momento a los venezolanos. Fácilmente uno podría decir, bueno, autocracia, democracia, y eso nos divide. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá. O sea, la división en este momento entre los venezolanos no es simplemente autocracia o democracia. Yo creo que no es eso. Yo creo que quizás es un sentido de entrada a la modernidad versus sostenimiento de una estabilidad a partir de lo arcaico, de lo conservador. Yo creo que esas dos cosas están ahí en la sociedad y se manifiestan en la política de lado y lado. Y por eso es lo enredado, porque ahorita es muy difícil comprender las realidades políticas como se comprendían en el año 58. Ojalá fuésemos tan sencillos como tú eres socialdemócrata, yo soy socialcristiano y él es socialista, y eso es perfecto porque nos compartimenta y nos da. Es que hoy es muy complejo hacer eso. ¿Y por qué te lo digo? Por ejemplo, lo veníamos hablando, el tema del lenguaje progresista, el lenguaje de los derechos civiles, por ejemplo, del avance de los derechos civiles en materia, por ejemplo, de la comunidad LGBT. Y tú consigues en todos los sectores políticos gente súper conservadora de sostenimiento del estatus y por eso a nivel de control, y gente que quiere entrar en la modernidad. ¿Y qué significa la modernidad? Bueno, pegarse en ese avión o en ese tren que va impulsando la renovación o el cambio de los derechos. Ok, vamos a salirnos ahí, que es un conflicto que además se mete en lo religioso, se mete en todo. Vámonos al tema de los derechos humanos. Hay quienes ven los derechos humanos del lado conservador y hay quienes que plantean que los derechos humanos tienen que entrar en la modernidad y plantearse cuáles son los nuevos esquemas de derechos humanos. Entonces, quizás la sociedad está en Venezuela dividida en esas dos cosas. Quienes quieren avanzar, pensar en un mundo que está cambiando y ver cómo le entran a ese mundo y decir, bueno, y si probamos otra cosa, y si le damos vuelta a las instituciones y empiezan a funcionar de otra forma, versus lo que dicen, no, es que no le des vuelta porque así hemos funcionado siempre y así es que tiene que seguir funcionando. Entonces, esas dos cosas como que se están, creo yo, se están permanentemente chocando, cosa que es bueno, y se ven, lo repito, esto no es un tema del gobierno y la oposición, se ven en ambos lados. Entonces, por eso yo te decía que aquí lo más importante es comprender que tú no necesitas, lo que realmente necesita el país es transformarse. ¿Por qué? ¿Por qué, Kiko? Porque el modelo que hoy existe en Venezuela es inviable. Y es inviable por 1000 razones. Pero la verdad es que tal como estamos, a la política no le sirve el país que tenemos. A la economía no le sirve el país que tenemos. A los ciudadanos no les sirve el país ni las instituciones que tenemos. Si no nos sirve a ninguno, ¿qué estamos esperando para empezar a discutir sobre qué es lo que tenemos que hacer para que el país empiece a ser viable para todo? O empiece a ser viable para algo. O sea, ponte que no sea totalmente viable para la política, pero que sea viable para la economía, que tampoco lo está haciendo. O que sea viable para los ciudadanos, que tampoco lo está haciendo. Entonces, yo siento que al final toda esta discusión que incluye la elección del próximo 28 de julio es por ver cómo transformamos el país. No por ver si cambiamos unos a otros, que es importante. Pero tú cambias mañana unos a otros y el sistema es exactamente el mismo.
Entonces, si no cambias el sistema, vas a mantener todavía un esquema inviable de relaciones, un esquema inviable de negociación y un esquema inviable de transacción entre los sectores sociales. Entonces, creo que lo más importante en este momento es pensar cómo hacemos para que este país sea viable. ¿Lo podemos lograr? Yo creo que sí, pero oye, tenemos que tener voluntad, tenemos que tener ganas. Fíjate, María Corina Machado declaró hace rato que ella estaba de acuerdo con las reformas para darle derechos a la diversidad sexual, con la legalización de la droga, la eutanasia, con todo eso. Ella declaró tener una disposición a eso. La revolución venezolana, esas consignas que forman parte del progresismo en el mundo, Sí. bueno, aquí no solo no se atreven, sino tú oyes a figuras como el fiscal, que es contrario a todo eso. La revolución venezolana es una revolución conservadora, fíjate. Mucho. Milei es más revolucionario que los Kirchner y que el peronismo, que es revolucionario, o sea, de tendencia social. Los papeles se han invertido porque no estamos en Venezuela, sobre todo, votando con derecha o izquierda. Aquí la izquierda es el gobierno. Supuestamente. Pero yo me acuerdo que Zapata decía, difícil va a ser de izquierda cuando salgamos del gobierno, porque eso llevaría a pensar todo lo demás es derecha, y no es así. Todo lo demás es una mayoría diversa Sí. de distintos factores que no están pendientes de la derecha e izquierda, sino de la seguridad y la inestabilidad. ¿Cuándo regresemos?